Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, hoy vamos a ver algo que sí, definitivamente creo que también va a ser una sección de nuestro canal. Libro libre, lectura es aventura. En algún momento, en muchos de mi vida he leído, pero sobre todo en algún momento de mi vida profesional me dediqué al fomento de la lectura, aparte de ser librero, y ojalá pueda volver a hacerlo. Y hay algunas cosas que quiero compartir al respecto. Entonces vamos a ver aquí algo alusivo a la situación de qué tan está extendida la lectura y ver algunos conceptos pertinentes en relación pues a la lectura y finalmente una visión que no tiene que ver exactamente con el fomento, pero que sería como una referencia teórica para el fomento de lectura. A ver, yo había visto que la inteligencia era como una lectura interna, pero ahora encontré otra etimología que es leer como elegir. Legere sería elegir. Entre. Inteligencia sería legere, interlegere, elegir entre. ¿Sí? Toda esta cuestión de la razón como elección tiene un sentido muy interesante. No, hay que recordar que, por ejemplo, herejía, ser hereje, también es como elegir, nada más que era como elegir lo inelegible. ¿Cómo podías no elegir a Dios? Son conceptos muy importantes. Creo que, aunque lo de la elección, ahí está, no lo tomaría yo como algo que se elige por voluntad, por gusto, sino más bien cuando uno ve la verdad y entonces en base a encontrarla pues elige la verdad. Ahí sería un libre albedrío de elegir la verdad en vez de la mentira, pero no como algo que se hace por gusto. Por ahí hay cosas, pero además leer como elección, como esta cuestión de que está uno viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo mucho ser un gambusino de frases, ¿sí? O sea, ir a encontrar esas perlas, esas pepitas de oro, que puede ser una gran frase en el sentido de la sabiduría, de la filosofía, o en el sentido de la belleza en la literatura. Eso por ejemplo, estarías como eligiendo, pero no en el sentido de porque se te ocurre nada más, sino en el sentido de elegir porque ves que esta es la mejor de alguna forma, ¿no? Ahora, esto está relacionado con otro tema que vamos a tratar, que es el pensamiento propio, original y necesario, ¿sí? Que pues todo un tema que yo he estado desarrollando, bien donde, bueno, ahí se plantea mucho que hay gente que repite y hay gente que piensa, ¿no? Piensa más originalmente, hay gente que repite. Es todo un planteamiento que se verá en otro momento. Aquí podríamos ver que leer sería como repetir y escribir sería como pensar. Hay algo de eso, ¿no? También hay mucho la cuestión de que si uno al leer establece un diálogo con el autor. Hay muchos enfoques muy interesantes, pero ahí podríamos encontrar algo, ¿no? Entre que escribir tenga que ver con esta situación de generar y no únicamente captar lo que hay, por ejemplo, en la lectura. Es muy de señalarse, y yo no quisiera ser identificado con ciertos feminismos exacerbados. Sin embargo, una cosa sí es verdad, que en toda esta situación de las limitaciones que padecieron, porque también sí es cierto que la padecieron las mujeres en algunas épocas, estaba el punto de que de plano no se les permitiera leer, o si se les permitía leer, no se les enseñara deliberadamente a escribir.
Creo que también había eso entre esclavos y entre todos los seres considerados inferiores. Por ahí hay algo interesante, ¿no? Por otro lado, bueno, sabemos que no solo se leen letras, todo se puede leer en cuanto a una interpretación. La cosa es si se interpreta en base a intersubjetividades más o menos caprichosas o en base a una contrastación empírica o racional. Pues por ahí está la situación. Entonces, a partir de ahí es que no elegimos arbitrariamente, ¿no? La cosa se trataría de digerir el mundo, no nada más tragarlo, ¿sí? La escritura completa el proceso y trajo ya la lectoescritura, implicó una mediación que tiene mucho que ver ya con lo racional, ¿sí? Y que es una visión muy diferente de lo intuitivo y que va a traer dos paradigmas, el oral y el racional, y el de la lectoescritura, el oral y el de la lectoescritura. Ambos pueden ser racionales, pero la lectoescritura va a tender más fuerte a lo racional y de alguna manera por la persistencia oral, que es a lo que vamos a llegar, que hay en la cultura, aunque uno puede ser perfectamente racional siendo oral, ¿sí? Sí es cierto que tal como se ha manejado y como no, por los poderes fácticos, la oralidad no tendería necesariamente a ser a representar lo racional. Ahora bien, de ahí, por ejemplo, vemos que ya hay una lectoescritura cuando hay jeroglíficos, cuando hay de ese tipo de códigos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros planteamos una lectura alfabética? Eso ya nos va a conducir, si me apuran, como dicen ahora, incluso ya no al paradigma analógico, sino al digital. Todo esto queda para después, pero es todo un tema, temas grandes, temas importantísimos, ¿no? Ahora, en cualquier caso, la lectoescritura pues es diferente de la oralidad. Y Víctor Bravo, un gran intelectual venezolano que tiene un magnífico libro sobre este tema, magnífico verdaderamente, no creo que sea fácil conseguirlo fuera de Venezuela, plantea que la sociedad oral, porque había sociedades orales, el mundo transcurrió oralmente, pues hasta la escritura, que tiene supuestamente 5.500 años, todo lo demás fue oralidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando surge la lectoescritura? Que hay un proceso histórico de cambio de la lectoescritura, del proceso, del paso de la oralidad a la lectoescritura, y también del hecho de cuando se plantean culturas que son orales y culturas que ya son de la lectoescritura, que también, si me apuran, tendría mucho que ver con la diferencia de lo que vendría siendo las sociedades simples y las sociedades complejas antropológicamente. Por ahí hay una serie de cosas, ¿no? Ahora bien, en cualquier caso, ¿cuál sería la tesis que yo quiero desarrollar hoy? Que la humanidad, no, aunque ha existido la lectoescritura y está todo el asunto de la galaxia de Gutenberg y todo lo que queramos ver en ese sentido, sin embargo, ha persistido a nivel masivo, ha persistido en gran proporción la oralidad. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Porque unos leían y los demás paraban oreja, oían, ¿sí? Y eso, por ejemplo, puede ser que se dé en un trovador o aedo que era analfabeta, o en alguien que ya leía, ¿sí? Sin embargo, el proceso era similar. Uno contaba, cantaba, decía, enseñaba, etcétera, y los otros, pues nomás, como decimos en México, paraban oreja, escuchaban, ¿sí? Ahora, hay una cosa que voy a hacer en la lista de
cosas, ¿no? Sucesos, cuestiones sociales, históricas, etcétera, que he descubierto y que yo creía que eran como muy de esta época y que voy descubriendo que vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando yo me enfrento a la cuestión de fomentar la lectura, veo que entre los jóvenes hay roles. Eso es todo un tema muy interesante, ya lo he llegado a mencionar en estos videos. Es decir, qué función dentro del grupo desempeña cada uno. Lo más obvio que si el líder, el antilíder, pero hay otros clásicos, ¿no? Que si el acólito, que si el chistoso, etcétera, ¿no? Hay algunos roles, creo haberlo mencionado ya en estos videos. El mentiroso, hace mucho tiempo había siempre en un grupo uno que era el mentiroso, y que todo el mundo ya lo sabía, ya le valía a los demás, era el mentiroso, ¿no? Y así hay muchos roles, ¿no? Bueno, uno de los roles hasta la fecha sigue siendo el lector, ¿sí? Como el pitufo, los pitufos es aquellos muñequitos, es todo un juego, todo un planteamiento de roles a nivel de grupo. Y estaba el pitufo intelectual o el filósofo, ¿verdad? Que era un poco el pitufo lector, ¿no? Y entonces eso yo me lo encontraba y era lo que un poco mucho planteaba y discutía con los muchachos. No tiene que haber un lector, todos pueden y deben leer, o en última instancia todos pueden leer, no se les puede obligar, porque si era como, no, este es el que lee y los demás nomás paraban oreja. Pero esto no es como un fenómeno de ahora, es un fenómeno que siempre ha sucedido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la alfabetización universal? Pasan dos cosas. En algún momento, por ejemplo, cuando empezó la computación, había quien manejaba las computadoras y había quienes no la manejaban, incluyendo jóvenes, niños o lo que fuera, ¿no? Después se va imponiendo y ahora prácticamente pues es muy raro el que no la maneja. Ya hemos dicho además de que como si fuera el idioma, se aprende en la casa, ¿no? Tú no le vas a enseñar a un muchachito a manejar las interfaces de un celular, acaso tampoco de la computadora, sino otro tipo de cosas, ¿no? Así como tú le enseñas en la escuela gramática, pero no su idioma. A ese grado ha llegado, ¿no? La penetración del paradigma digital y de los dispositivos. Bueno, sin embargo, la alfabetización universal pues no era así. O sea, la alfabetización en general se tenía que aprender en la escuela, no es algo que se da en la casa. Alguna que otra gente, pero muy pocas lo han dado a ese nivel. Personal, ¿no? O que la mamá le enseñó y el niño aprendió, etcétera, ¿no? Hubo un movimiento muy interesante. Mi padre, que en paz descanse en gloria, era pediatra y tenía esa novedad de enseñar a leer a su bebé, y que era posible que las mamás enseñaran a leer a los niños. Pero todo esto no pasó de ser experimentos muy simpáticos, muy interesantes, pero en general se aprendía a leer en la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Uno aprende a decodificar en la escuela. El hábito de la lectura, y esto ya es fomento de lectura, lo tiene o no a partir de la casa, y muy importantemente de si los padres son lectores o no. Factor no indispensable, pero sí que pudiera llegar a ser decisivo, ¿no? Ahora, todo esto, sin embargo, antes de la alfabetización universal, estamos hablando aproximadamente del siglo XIX, XX, unos leían y otros no. Como al principio unos manejaban la computadora y otros no, pero todos paraban oreja de lo que leían, ¿no? Yo lo he mencionado ya tanto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estos liberales que huyen con Benito Juárez van fundando revistas por donde quiera en una población que prácticamente no leía. Iban recorriendo el país y fundando revistas cada vez que podían, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, era que la gente lo leía, pero mayoritariamente, pero el que leía, pues le leía a los demás y los demás paraban oreja, ¿no? Cosa que ya no sucede ahora, aparentemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la alfabetización universal? Hay un momento en el que sí se alfabetiza a todos y entonces probablemente hubo, pero muy poco tiempo, en el que hubo una lectura mayor que la que hay ahora, que no se tenía que fomentar, ¿no? Como se señala en este libro de Penac, en una novela, ¿no? Fuimos los últimos de esas generaciones en el que nos tenían que hacer dormir a fuerza, porque no faltaba el que, como mi hermano, yo no lo hice tanto, lo llegué a hacer, pero más bien por invitación a él, como mi hermano, que en paz descanse en gloria también, que con una lámpara de baterías leía abajo de las cobijas, ¿no? O sea, ya en aquellos tiempos no había que fomentar la lectura, pero fue un tiempo, digamos, relativamente breve,
porque en cuanto surge la alfabetización universal, ya venían muy fuertes los medios de difusión del cine, radio y televisión, que pues reinstauran la oralidad, la audiovisualidad, pero que en realidad es una oralidad transformada, ¿no? Creo que algo así como el segundo nivel, algún teórico la maneja, ¿no? La segunda oralidad, la oralidad de segundo nivel, que es como otra oralidad, pero ya no es lectoescritura, y que es lo que resulta más formativo, ¿sí? Que nosotros que estamos en la información y la formación y todo eso, lo que forma más es no tanto lo que se lee, sino aquello a lo cual se accede. Dos cosas: uno, por los medios masivos, electrónicos, tecnológicos, y dos, que está en manos privadas, sino como la educación bajo un criterio público. Eso se los dejo ahí para que lo mediten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelve a ocurrir la situación de que pero ahora, a través de los medios masivos, pues uno no tanto paraba en oreja, sino abrían ojo, también paraban oreja, y también la lectura ya no es lo que creo que universalmente nunca ha sido, aunque yo la fomente y la ame y me parece que está muy bien, porque manejamos mucho esto de que el cerebro no funciona igual si oyes, si lees, ni siquiera si lees un libro de lectura o lo que era una enciclopedia o lo que es un periódico. Sobre todo entre enciclopedia y libro de lectura lo teníamos más claro, lo que era enciclopedia, que ya no es, el cerebro no funciona igual. Por eso es conveniente usar internet, leer y allegarse información por todos los medios, porque el cerebro funciona de manera diferente. Ese sería un motivo importante, y no nada más decir, no, pues ya, si ya está en internet, ya para qué. No, ¿cómo que para qué? Porque tu cerebro lo vas a trabajar mejor, de una manera más variada, más completa, más universal, si usas diferentes medios. Luego llegamos ya a internet, en donde la oralidad, que venía siendo muy unidireccional, pues tiene toda esta situación digna de ser comentada, de que si hay una interacción, de que si ya se escribe, de que si hay una serie de factores importantes, pero habría que comentarlos. Pero en realidad la oralidad de aquella prehistoria de los cazadores recolectores, de que cuentan los cuentos alrededor de la fogata, se repite, se ha repetido toda la historia, regresa en internet. Ahora la fogata es una pantalla, ahora la interfaz es estrictamente individual y no personal, aunque hay una masificación de la individualidad, pero siguen leyendo unos, los que se documentan mucho para hacer videos, y los demás paran oreja. O pelan el ojo, ¿no? Pelan el ojo y paran oreja, son dos mexicanismos, ¿no? Ahora bien, ya para terminar aquí, diríamos, ¿no? Pues sigue siendo el proceso de que unos pocos leen y todos los demás pelan el ojo y paran oreja. Dos, claro, todo depende de qué tan bueno o es malo aquello a lo cual están accediendo, ¿sí? Porque también el fomento de lectura es así, lee lo que sea, pero lee. Pues no, hay malas lecturas. Claro que ahora lo malo se ubica más en los medios más vistos y no en los medios impresos, pero hay que tener pues siempre eso presente y tener cuidado con eso. Ya habíamos mencionado, ¿no?, las diferentes formas que tiene el cerebro de funcionar en diferentes medios, ¿sí? Y algo muy importante, la cuestión de que hace falta una cultura para poder vivir en la red, ¿sí? Teníamos nosotros, cuando todavía creíamos que era, hace muchos años, creíamos que era necesario este asunto de, ¿cómo decirlo?, de enseñar cómo manejar la computadora, que la alfabetización digital pasaba por manejar las interfaces. Prácticamente y en términos generales ya no, de determinados aplicaciones o programas, probablemente sí, pero más que eso, la alfabetización ya no va sobre la línea del lenguaje, sino de la gramática, como decíamos hace rato, de poder saber cómo, por ejemplo, fomentar la conciencia. El fomento de conciencia en internet, perdónenme, pero discúlpenme, tal y cual se da internet, no lo veo, ¿sí? Hay muchísimo manejo de inteligencia, cuidado, pero no hay fomento de conciencia. Por ahí está
aquello de que en algún momento nosotros nos ubicábamos en poder buscar en contra de la televisión un fomento de lectura y una crítica del manejo de los medios. Bueno, tenemos que hacer eso muy incorporado a lo que es Internet. Espero haber sido claro. Agradecemos su atención a este video de Nepantla Tole y los esperamos en el próximo, y más de uno tratará este tema que tiene muchísima tela que cortar. Gracias.